Ok. A ver, ¿cuál es la duda? Ya creo que ya estoy grabando. Ya. ¿Cuál es la duda? ¿Quién tenía duda? Em, Diego, ¿cuál es la duda? Ajá. No sé, ¿por qué? ¿Por qué dices que esa es la que conocemos como la gradiente? A ver, deja ver el 33C. ¿Por qué dices que esta es la que conocemos como la gradiente? ¿Esta? Así como que sospecho que Diego no hizo su tarea del Jamboard. ¿O por qué no sé, ¿por qué dices que esa la conocemos como la gradiente? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Ah, es que, o sea, se supone que tenemos que hacer como un bosquejo del campo vectorial, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya tenemos esa función, pero, o sea, así como está escrito, como que medio crashé porque parece un punto con esa notación. ¿Cómo que parece un punto? De, A ver, no entiendo a qué te refieres con que ajá, parece un punto. A ver. o sea, tenemos, Está diciendo, a ver, se ve, ¿no? Mi pantalla. sí, La función es f de xy igual a, ajá, entre paréntesis, y, coma. coma, 1/x. Ok, ¿por qué dices que eso parece un gradiente? Pues porque cuando, pues tenemos, como digamos así, la fórmula como del campo vectorial normalito, pues tenemos, o sea, las funciones, algo así como el tipo, no sé, y más, o bueno, xy más yj, ¿no? Como en esa forma. Y en este caso, pues no la tenemos. ¿No? Pues no, o sea, así directamente no. A ver, platícame qué Ya, significa que ponga x cuadrada y más y cuadrada j. O sea, esta dices que sí es un campo vectorial. Sí, me ah, queda bueno, claro. así, o sea, convencionalmente, pues así iniciamos, ¿no? Pero, o sea, una vez que desarrollamos eso, pues sí llegamos como a una notación como la de arriba, o sea, A ver, entre desarrolla paréntesis, eso. a raíz. Bueno, pues sería igual a la derivada parcial de la función. ¿Por qué? Sí, ¿no? No No, sé. no Aquí, así. aquí, aquí, ¿qué símbolo de esta notación te indica que vas a derivar algo? Ah, bueno, pues ninguno. Porque aquí hay un símbolo de suma y un símbolo de... Bueno, no es un símbolo, pero acuérdate que hay una convención siempre de que si pones dos literales al lado de otra, pues es una multiplicación. Entonces me Ajá. llama la atención que quieras desarrollar derivando cuando no hay ningún símbolo de derivar. Los símbolos de derivar que conocemos, pues son la D, ¿no? D de algo, D de X, ¿no? Ujú. Las parciales, que son parientes de esa, la comita, una más que tiene que ver con eso que dijiste, la del gradiente,
si son muy físicos, un puntito. Hay una D de derivada. Esta yo no la he usado, pero se usa. Inclusive, en vista de lo último que hemos aprendido, el jacobiano de F, ¿no? O de T, ¿no? Todos esos son símbolos de derivar, pero aquí yo no encuentro ninguno de esos. Mm. Bueno, pues entonces igual y mi duda radica un poquito ahí también, A ver, desarrolla esto porque entonces como está escrito. pues eso no sería este, mm, mm, eso, pues simplemente no le podemos dar como puntos y ya está. No sé, tú dijiste que podías desarrollar esto y ponerlo como arriba, ¿no? Con una cosa de comas, a ver. Y si lo desarrollas siguiendo lo que dice aquí, Ajá, pues es que sí ya cambia. a ver. Si ya me dijo, si ya me dijo que estoy igual, pues ya me arrepentí. Pero, pues entonces, pues le podríamos como asignar como puntos para generar como el vector. Pero pregunta, es que no me has contestado eso. ¿No puedes desarrollar esto como dijiste con las operaciones que están puestas aquí en vez de inventarte derivadas? Me gusta esa idea, solamente que... Ah, supongo que sí, A pero ver, ahorita no tengo fresco el tema. pero sí conoces estas operaciones, ¿no? ¿O no? Pues no es el que se hace como una como matriz. ¿De quién? O sea, ¿qué significa la I y la J, por ejemplo? No recuerdo por favor. Y si te fijas que tienen gorrito, ¿alguien recuerda, Diego, qué significa la I y la J? No sé, suena como a, o sea, de lo que me acuerdo es que eran como, pero así como de álgebra lineal. Sí, sí, son esos. Ajá, Me llega, ¿sí son esos? son. Entonces son los canónicos. ¿Sí se Exacto, llaman entonces así? tienen coordenadas. Ajá. ¿Y es igual a quién? Y es igual, mm, se me deja algo memoria. En el dibujo están aquí, para que recuerdes vectores. Este sí y este es J. El I apunta en dirección del eje X y el J en dirección del eje Y. También en tres dimensiones, nada más que entonces no se dibujan así. En tres dimensiones es el I para acá, a dirección del eje X, el J para allá, para dirección del eje y el K para arriba, para dirección del eje Z, porque ahí hay otro. Mm, entonces sería, pues el I sería como el 1 0, ¿no? ¿Y el otro? El 0 1. Ok, ahora sí podrías desarrollar esto. Pues eso sería pues la multiplicación de x cuadrada Por. por el vector 1,0 Ujú, más y cuadrado por el vector 0,1. ujú. Ok. Y eso nos da, pues, hmm, ahí, entonces nos daría pues, x cuadrada, ¿cómo hacerlo, no? Ujú, Más y cuadrada, bueno, más el vector de y cuadrada, coma, no es cierto, 0, y ujú. cuadrada. Ok. Ajá. Y pues ya eso se ve del tipo x cuadrada, coma, pues, y cuadrada.
Sale. ¿Qué pasaría si desarrollas este otro campo? Un G. XY igual a, deja poner a seno de XY por Y más logaritmo natural de X por J. ¿Crees que podría desarrollarlo igual? Eh, pues yo creo que sí. ¿Y qué daría? Ah, ya, ahí ya el resultado completo o uno por uno igual. A ver, Pues resultado eso, completo, a ver si sale de jalón. nada, no, tampoco. Yo creo que sí, Ah, si observas lo de arriba. pues sería, bueno, sí, sería pues seno de XY, Ujú. coma logaritmo natural de X. Cierto. Exacto. Oh. Entonces, esto que está puesto aquí, lo puedes poner en notación de IJ. O sea, lo puedes desdesarrollar. Pues sí, aplicándolo así como inversamente, pues sería algo como, este, eh, bueno, pero la Y está del otro lado. Pero eso no importa, ¿no? O sea, podría ser como Y más uno sobre XJ. Exactamente. Ah, vaya. Entonces Acá, me dejé llevar de lo que habíamos visto en clases pasadas. Maybe. acabas de aprender que todos los puntos en el plano, todos los puntos en el plano, cualquiera, se puede ver como una combinación lineal del I y del J. Yo tengo el punto X, Y, pues estiro tantas veces X, tantas veces Y como necesite X, tantas veces Y como necesite J, tantas veces J como necesite Y la suma de esos dos vectores te da el punto XY. O sea, que hay dos maneras de representar cosas en el plano cartesiano. Con parejas ordenadas o como suma de los vectores canónicos, pero es lo mismo. Solamente tienes que pasar la primera coordenada a multiplicar al primer vector canónico, la segunda coordenada a multiplicar al segundo vector canónico, y es todo. Ok, O ok. sea, que entonces hay dos maneras de apuntar un campo vectorial. Así que es la clásica, tienes razón, para hacer énfasis de que son vectores, pero también lo puedes apuntar así. Porque como dije la vez pasada, un campo vectorial matemáticamente es simplemente una función de R2 a R2. Tomas dos coordenadas, sacas dos coordenadas. Fin. Y sí, Ok. a propósito lo puse así para que manejaran las dos, para que no tuvieran lío entre manejar las dos notaciones o los dos conceptos, porque sí es cierto. Cuando lo pones así, el concepto se supone que se remarca que es una función de R2 a R2. Pero una función de R2 a R2 establece un campo vectorial, ¿no? Ya hemos usado funciones de R2 a R2 para cambio de variable, pero ahora la estamos viendo con el enfoque cambio vectorial. Pero a final de cuentas, es lo mismo, tú pasas de una a otra. ¿Y eso qué tiene que ver con el gradiente? Supongo que no Pues es hiciste que la tarea. no, sí hice la A tarea. ver tu tarea, Bueno, no revisemos tu completa. tarea. No, no, porque ¿Por qué se no? me fue ¿Por la. qué vas a Porque revisar la de es que todos? Es lo que sigue. Todo el ya mundo lo hizo su sé, tarea. pero es que se me fue la luz. Y me quedé literal, no, me quedé literal o sea, en el R3, o sea, fue como Vamos a de, no, empezar pues a voy a bajar escribir puntos en la tarea. A ver, esto. Fernanda. ¿Dónde estás tú? El mío es el último Ay, hasta Fernanda atrás. lo hizo acá todo en látex, ¿no manches? A ver, entonces el ejemplo de Fernanda de un campo vectorial es ¿cuál, Fernanda? ¿Este?
Sí, eso está bueno. Vamos a ver, ok. A ver, entonces espero. Le dije que por eso dejaba esto, para que todo el mundo le quedara claro. A ver, entonces, ¿están de acuerdo que están en los campos vectoriales? Y los campos vectoriales son eso, ¿no? Son lo que dijimos. Es una función de R2 a R2. Dentro de los campos vectoriales hay unos muy específicos, se llaman campos conservativos, ¿no? Entonces, ¿no anda por ahí Fernanda? No, ya chequé y no está. Un punto menos. Ay, No, pero chale. sí entregó la tarea. ¿Qué opinan? Sí es un campo conservativo. Ella supongo que puso que el campo conservativo, a ver, vamos a intentar interpretar su tarea. Supongo que el campo conservativo que puso es este, f de x y, lo voy a poner en forma de campo para que no se estanteen y ahorita vemos toda la relación entre las dos cosas. Este, f de x y igual a 4x y más 2yj. ¿Qué opinan? A ver, según lo que establece ahí, si es un campo conservativo ese. ¿Y por qué? Pues por lo que sabemos hasta ahora, sí, porque hay una función cuyo gradiente pues es Exacto. esa que tenemos ahí. Hay una función, pero noten algo. Esa función de dónde a dónde va. De R2 a R. De R2 a R. Las funciones que tienen gradiente son las funciones de R2 a R, son las que vimos el semestre pasado, ¿no? Entran dos variables y sale un número. Ay, perdón, puse R2. ¿No? Pero tienen una particularidad. Las funciones que van de R2 a R, cuando las derivamos, ahora sí estamos hablando de derivadas, cuando las derivamos, el gradiente de esa función, que es la derivada, se componía de dos partes, la derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y, porque tienes x y tienes y, la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y. Se ponían las dos y hacías la matriz, que era el gradiente, que hacía todo lo que hacía la derivada, y multiplicábamos y aproximábamos con ella. Vayan a repasar rapidísimo lo de mate 2 si necesitan. Este, pero el chiste es que pues podía sacar el gradiente de esta función haciendo la derivada parcial de esa función con respecto de x, 2x cuadrada más y derivada parcial con respecto de x, queda 4x, ¿están de acuerdo? Bajo el 2 multiplicando, queda 4, x le quita 1, la y es constante, entonces se va a 0 y queda 4x. Luego derivo ¿qué? La parcial con respecto de y, queda 2y, porque otra vez esto es constante y la y si se deriva y queda 2y y entonces ya queda, por lo tanto, quedaría el gradiente 4x2y. Entonces este campo vectorial, que noten que es lo mismo que esto, nada más que en la notación de vectores, ¿no? Es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque salió de un gradiente. Es decir, este campo puedo decir que es igualito al gradiente de alguien, ¿no? Como aquí puesto como vectores, aquí puesto como coordenadas, pero ¿están de acuerdo que eso es lo mismo? ¿Estás de acuerdo, Diego? Ahora sí, que esto es lo mismo. Sí, sí, justo por eso me confundí, porque dije, a lo mejor, y es como que tengo que hacer como el proceso inverso, pero por eso era como mi duda, antes como de hacer cuentitas Buena a lo pregunta, pero mejor. ahorita vamos a eso. Así, ¿cómo que como el proceso inverso? Ajá, o sea, pues ya, o sea, en mi mente era como, no, pues seguro tenemos como el triangulito ese, sí, el gradiente, así Ajá. nomás. Y eso pues ya nos daba igual a lo que era, pues, el proceso ya de haber hecho como la derivada y así. Entonces, pues dije, a lo mejor yo tengo como que convertirlo a su forma como original. Pero después, ajá, o sea, Como, ahí fue como, cuando choqué. como desgradientizar algo. Ajá, pero ahí fue cuando choqué, porque dije, no, porque es algo como muy raro.
porque aparte ya, o sea, se tendría que ver como en forma de una función Ajá. y no como algo del tipo como de vectores, porque, o sea, en mi mente era como, ¿de dónde sacó pues la I, la J, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, a ver, hay un proceso aquí que es el gradiente, que cuando lo pones, como que te cambia el juego chido. No sé. Como que cambia mucho la forma. ¿Por qué? Porque la función original va de R2 a R. Entonces, como dices tú, no tiene ni coordenadas. En el momento que pones el gradiente, te lo convierte en algo diferente, en algo de dos coordenadas, ¿no? Entonces Sí, tienes razón, si tú quisieras desgradientizar esto, de aquí para acá, es una buena pregunta, pero tienes razón que sería algo bien diferente. Ahorita vemos con, ¿no? Pero primero déjenme terminar de revisar la tarea. Ok, ¿qué opinan de esta? Esta sí es una, entonces esta es una función gradiente, este es un campo conservativo, este que puso 2x, 2y, 2z. Sí, Sí, está re fácil, ¿no? Vean que ya como que ya le encontré el patrón. Pues aquí pones x más y más z, como están separadas, ¿qué pasa cuando derivas esto con respecto de x? ¿Qué queda? Ah, déjenme aumentar el tantito. Oh, bueno, esto. Ay. ¿Qué pasa cuando derivas esto con respecto de x? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada respecto de x. ¿Qué queda? queda algo, o sea, sería como 2x, ¿no? 2x porque esas son constantes, por eso le digo que Fernanda como ya le encontró así de, pues fácil. Se mueren las otras y queda 2x. Luego cuando derivo con respecto a y, Igual 2y, quedan 2y. Cuando derivo con respecto de z, 2z. entonces si pones en la primera coordenada x, 2y, 2z, tienes un gradiente y noten que aparte de tener un gradiente tienes un campo vectorial. Esto es un campo vectorial en R3, f de x, y, z. Por cierto, este campo vectorial deberían de saber cómo se dibuja porque hicimos uno similar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se debería dibujar este en R3? ¿Se lo imaginan rápido? Vean que a cada punto XY le sale un vector que sale en la misma dirección pero del doble de tamaño. Misma dirección porque tiene mismas coordenadas X, Y, Z, pero del doble de magnitud. Entonces no sé si vean que esto va a hacerse así. Todo se está separando del centro. Mientras más lejos del centro se separa más rápido, ¿no? Perfecto. Estos dos son campos conservativos. ¿Dudas? ¿No? Otro. Eh, ¿Alguien aquí pusiste dos? ¿Quién es? ¿Eduardo puso dos? No, o sea, puse los campos conservativos y las funciones de donde vienen. Ah, ya, pero el primero es de R3, entonces, a ver, ahí está un poquito lo que decía vamos a ver, ahorita lo que decía Diego. Entonces, tu campo conservativo es 3x cuadrada, y, 1 sobre z. Además, aquí Es, parece a lo que hacía. sí, Y aseguras que es conservativo, ¿por qué aseguras que es conservativo? porque va o sea, de una función que toma un vector en R3 y te regresa un vector en R3. Me queda claro, tiene tres variables, x, y, z.
y tiene tres salidas. La primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. ¿Y por qué aseguras que es conservativo? Eh, bueno, en realidad sí me faltó revisar, creo que es la otra, como la otra condición que deben cumplir, que sea, a ver, no recuerdo bien, creo que deben haber como 2 o 3 condiciones. No, solo una. La misma que hizo Fernanda. Para que ese campo sea conservativo, de hecho lo estás indicando aquí. ¿Tiene que Ah, venir de qué? o sea, que venga de una, más bien que sea el gradiente de una función, ¿Y de quién es el gradiente de este misterioso campo? de la que está ahí abajo. A ver, Esa de F1 de, ¿esta? sí, A ver, saquemos el gradiente de esta función. Noten que esta función va, como dices tú, de R3 a R, por lo cual se le puede sacar su gradiente. ¿Cómo? Derivando parcialmente respecto a cada una de las coordenadas y poniéndolas en un vector. Derivemos esto con respecto de X, ¿qué queda? 3x al cuadrado. Genial, ahí está. Derivemos esto con respecto de Y, ¿qué queda? Y nada más. Y. Derivemos esto con respecto de Z, ¿qué queda? 1/z, Por- si no recuerdo. porque derivada del logaritmo natural de algo, pues es 1 sobre algo, ¿no? Genial. Entonces es un campo conservativo, ¿sí o no? Bueno, yo digo que sí, no sé los demás. Los demás espero que también digan que sí, porque sí es. Pero entonces tengo una duda. Tú que lo pusiste al revés. Tú pusiste primero el campo y luego nos dijiste quién era la función. ¿Cómo le hiciste para encontrar a partir de tu campo la función? ¿O no lo hiciste así? Sí, o sea, ¿Sí? nada más es, o sea, por ejemplo, para el primer campo conservativo, Ajá. tomé su primera entrada e integré respecto a X. Ok. Es lo que preguntabas, Diego, ¿no? Entonces dice, agarraste esto, te lo inventaste y la antiderivaste. Sí, Sale esto. Ajá. Luego, igual con cada entrada. ¿y qué O sea, hiciste lo mismo después? con cada entrada. ¿Y luego? ¿Qué Ah, hiciste bueno, pues ya esas con cada serían, una de las derivadas, de las antiderivadas? es decir, tomé las antiderivadas o sea, y las sumé para que me dieran la función original. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Diego? ¿Suena algo así como lo que querías hacer? Suena a desgradientizar. Suena a desgradientizar, ¿no? ¿Cómo ven entonces? ¿Será fácil desgradientizar? Pues parece que no. Parece que no. Qué bueno que sospechan a pesar de las... Depende de la dependencia de las variables, ¿no? Porque pues ahí están cada una en una entrada. Pero si hubiese, por ejemplo, 3x al cuadrado por y o por z o lo que sea, pues ahí ya se complica un poquito la desgradientización. Por ejemplo, si tengo 3x al cuadrado por y como primera entrada y como segunda entrada, Pues no sé, igual y, pero ahora por z igual. Ajá, o sea, de que estén ahí mezcladas las entradas. bueno, Siento que ahí ya se déjalo en dos complica. variables. Y por quién. Por x igual. A ver, por ejemplo, ¿creen que esta admitiría el mismo método de desgradientización? O sea, vean lo que dijo su compadre. Dice, es que aquí parece que salió fácil porque las variables estaban separadas. Aquí hay nada más puras cosas de X, aquí hay puras cosas de Y, aquí hay puras cosas de Z. No se revuelven y entonces las puedes separar por sumando separados y los sumas. Luego cuando derivas con respecto de X, la derivada no le hace caso a esto porque no hay ninguna variable X, solo deriva esto y da esto. Luego cuando derivas con respecto a Y, solo le hace caso a esto. Esto lo manda a cero porque aquí no hay ninguna variable Y solo le toca esto. Y así, entonces parece que a cada uno de estos le corresponde uno de estos. Pero ¿qué tal esta? ¿La podemos desgradientizar así, de fácil?
por ejemplo, esto, desderivándolo, como antiderivándolo con respecto de X, sería ¿quién? Sería X a la 3, ¿no? Por Y. Y esto desderivándolo con respecto de Y, sería Y cuadrada sobre 2, ¿no? Por X. Si lo sumo, tengo una función. ¿Qué pasa cuando saco la derivada de esta función? ¿Cuánto queda? Digo, bueno, sí, la derivada, pero su nombre es el gradiente. ¿Qué pasa cuando saco el gradiente de esa función, de esta función f? ¿Sí queda lo de arriba o no? ¿Qué queda? ¿Me lo dictan? Necesito más espacio. Si saco el gradiente de esa función f azul, ¿qué queda? ¿Me lo pueden dictar? O sea, respecto de x, Ujú. quedaría 3x cuadrada y, Ujú. pero ahora se le suma y cuadrada sobre 2. Sal, tan cerca y tan lejos. ¿Y para acá? Noten que quedaría x a la 3. ¿Más qué? Yx. Más yx. Hmm. Entonces tengo una pregunta para ustedes. Esta que acaban de inventar, ¿es un campo conservativo? Mm, no parece. ¿Mandé? Pareciera que no, ¿no? Pareciera que no. ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? Se los dejo de tarea pensar. Pareciera que no porque no podemos encontrarlo. O Sí, habrá... ¿no? Porque o ha- depende de dos variables y pues la salida igual son dos entradas. Entonces, todos O los que bueno, tengan dos variables, ¿no hay manera de que sean conservativos o qué? O puede ser que tal vez existan campos conservativos que no vienen, o sea, que no sean como la gradiente, ¿no? De otra función. Eso no puede ser porque esa es la definición de campo conservativo. Entonces, La no puse sé. por acá, ¿no? Yo creo que sí. A ver, ¿Tú crees que sí es redacto conservativo? bien, redacto bien la respuesta. A ver, Bueno, pues aquí definimos nosotros por nuestra cuenta el campo vectorial, ajá. pero no cualquiera puede ser conservativo, ya que tiene que tener como la estricta condición de que los componentes de cada vector salgan de la derivada de una función. Ujú. Y por ejemplo, aquí la que propuso el compañero, pues es una suma de dos. Entonces, pues, al derivar una suma quedaría, como se ve abajo, queda una suma, ¿no? Al derivarla. Ujú. Entonces, habría que encontrar una función de un solo componente, o sea, que no sea suma, que al derivarla respecto a x quede como el primer componente y al derivarla respecto a y quede como el segundo componente. Pero como no existe ninguna función que cumpla con esas condiciones, pues específicamente el campo vectorial que definimos no se puede dar. O bueno, sí se da, pero no es conservativo.
O sea, tú dices que es imposible hacerlo con una sola... Yo no entiendo por qué debería estar prohibido la suma, porque por ejemplo aquí la permitimos y perfectamente se separó. Pero digamos que tu razón es que te late que eso en suma no va a jalar y que si lo haces con un solo término tampoco va a jalar. Ajá. No, no sé explicarlo así muy bien, pero ajá, eso mero. Suena, ¿no? Pues por lo menos así empíricamente. Interesante esto, se está poniendo más interesante de lo que parecía los campos conservativos. Me gustan las dudas que han salido. Bueno, dejemos este campo conservativo para próximos. A ver si alguien quiere intentar, a ver si me puede dar un argumento de por qué no es conservativo o si encuentra por qué sí es conservativo. Por lo pronto veamos este, que parece que a lo mejor también estuvo fácil. ¿Qué opinan? ¿Este es conservativo y es fácil ver de dónde viene o no? Este de aquí. ¿Ese sí será fácil de ver que es conservativo? ¿Cuál, profe? Ya no vi cuál está encerrando. No, ¿por qué no se ve? No estoy presentando. No, es que yo acabo de llegar, entonces no sé. El amarillo este. Fernanda, Fernanda. Pues sacando el vector gradiente, ¿De quién? H's, Porque ese es el campo. Entonces, ¿quién sería el que vamos a hacer gradiente de quién? ah, de esa, ¿no? No sé, ajá. ¿De cuál esa? Dicen que está abajo. Está abajo, pues ya la puso el compañero. ¿De cuál? Espérate. La de, ¿cómo se llama? F sub Coseno. 2. Ajá, bueno, F sub 2, ajá. Ajá, a Es ver, de XY y a ver, charala. saquen el gradiente de f sub 2. Dice coseno de x más seno de x más seno de y. Pues sí, ¿no? Es la parcial de cada uno. O sea, porque se puede ver como con coma, ¿no? O sea, coseno de X, coma, seno de Y. ¿Ya? No, Pero la eso, parcial, ¿eh? ajá, Pero eso no da lo de ¿o arriba. no? O sea, coseno de x, seno de y. ¿Eso no es Sí, igual a sí, lo de ¿no? arriba? No, acá arriba dice ¿No? menos seno, coseno. Y la otra cosa es que esto no puede ser igual a esto porque esto es un número y esto es un vector. Bueno. Ajá, es que luego lo escribimos así, ¿no? Cuando estamos en coordenadas así con coma y luego lo pasamos así, No, al revés, ¿no? nunca. Es lo que tenía duda Diego, jamás. Ok, Si, va. si quiero pasarlo a una forma de suma, le tengo que agregar algo. El i y el j. De hecho, está prohibidísimo, es algo que nunca hago y que todos los maestros de álgebra lineal regañan. Nunca se puede poner esto. XY igual a X. Esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque ni siquiera viven en el mismo conjunto, ¿no? Bueno, entonces lo de arriba es conservativo, sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿A quién le saco qué cosa? Bueno, yo digo que sí, porque de F2, si tomamos la derivada parcial respecto de X, Eso sí. solo sobrevive, bueno, el coseno de X se hace menos seno de X y seno de Y pues se hace 0. Ok, eso sí. Y Más tomando seno. la derivada parcial respecto de Y, coseno de X se hace 0 y seno de Y se hace coseno de Y. Esto queda cero, coseno de y. ¿Están de acuerdo?
Sí. Y ahora sí, Fernanda, ¿y qué haces con esos dos? Pues los juntas, ¿no? ¿En un qué? En un vector. ¿Y eso vector cómo se llama? El vector gradiente. Ese sí. Ahora sí, pero tuviste que hacerle un proceso. Agua no tiene. El proceso de derivar, literalmente es el proceso de derivar. Así se derivan estas funciones. Entonces su derivada es menos seno de x, la primera, la parcial con respecto de x, la segunda es la parcial con respecto de y, coseno de y claramente esto es lo mismo que esto, entonces eureka, es tal como dice su compañero, este campo vectorial que va de R2 a R2 viene de un gradiente. Y ya nos enseñó quién es el gradiente. ¿Están de acuerdo todos? Sale, a ver si nos puedo ser Sí. más rápido en Entonces, las otras. Ah, este es audaz. ¿Este es un Ahí campo no. conservativo, sí o no? Ahí tuve mis dudas, porque, o sea, se aplica, pero creo que para cualquier constante y no como para una sola en específico. No, parece que tienes toda Bueno, la y puse razón. un ejemplo, pero Espera, esto empieza a ser peligroso. Pero a ver, primero revisemos la tarea. ¿Este es un campo conservativo, sí o no? El que puso su compañero. ¿A quién lo puso? Diego Ángel. El ejemplo de Diego Ángel, ¿es conservativo o no es conservativo? F de XY igual a 0,0. Qué ingeniosos están, me encantan. Yo digo que sí. ¿Por pues yo qué? nos lo dije a la fácil. Pues a la fácil, ¿no? A ver si pues, o sea, es una función que va de R2 a R2 es una función que va de R2 a R2, ajá. y viene de un gradiente. Y viene de un gradiente. ¿De quién? ¿Quién es la función de la que le saco gradiente para lograr esto? De f de xy igual a 1. F de x y igual a 1, saco su derivada y da 0. Derivada con respecto a x da 0. Derivada con respecto a y da 0. Entonces, ¿están de acuerdo que el gradiente de esto es esto? Además es natural. Porque cómo se ve esta función en el plano, solamente para que no se saquen nada de, uy, ¿qué está pasando? No, no, las derivadas con lo que mejor pueden es con las funciones constantes, desde mate 1. Esta función es a todo xy lo mando al 1, vean que si la dibujo su gráfica es aquí el plano xy y siempre va a altura 1, es un plano. Siempre sube a altura 1. ¿Por qué este es su vector gradiente? Pues porque ¿cuál es el cambio de esta función? Acuérdense que este es el cambio, la razón de cambio en dirección de x, la razón de cambio en dirección de y. ¿Cuánto cambia en dirección de x? Esta función. Nada. Nada, y en dirección de y, Tampoco nada. nada. Es una función que no cambia nada para ningún lado. Ah, pues claro, porque es la función constante 1, no cambia nada para ningún lado. Ni sube ni baja, nada, nada. No hace nada. No es cambio. La derivada está funcionando bien. Te detecta los cambios, ¿no? Este. ¿Están de acuerdo? Solo que parece que tiene un problema, que creo que el mismo Diego detectó. Dice Diego que es falso que a pesar de lo que él dice que es falso que esta función venga de sea gradiente de que este campo vectorial sea gradiente de esta función, dice que es falso. Dice que es falso, falsolancia, porque dice que en realidad esta función es lo que ibas a decir, ¿no, Diego? Que esta función es gradiente de esta función, que este campo vectorial, vamos a llamarle el campo vectorial R. Dice Diego que el campo vectorial R, para que no nos... En realidad es gradiente de esta función, de la función G. Eso es lo que decías, Diego. Menos 8. O te entendí mal. Ajá, o sea, de que realmente pues es cualquier función que dé una constante. A ver, espérate. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es cierto? ¿Este campo vectorial es resultado del gradiente de la función G? ¿Sí o no? Es que puede venir de varios, ¿no? Bueno, varias funciones constantes. Entonces, sí es cierto. Si derivo esta función, también da 0,0. Entonces,
¿Qué pasa con la función h de xy? ¿Qué tal si es de la función pi, pi? Digo pi. Xy igual a pi. Es lo mismo. Sale lo mismo, la derivada, el gradiente de h también es eso de allá abajo. ¡Sas! ¿Eso nos mete en apuros o no? Entonces, ¿qué onda con el proceso de desgradientización? Se rompió. ¿Ya valió? No, ¿por qué se espantan si ni que nunca nos hubiera pasado al desderivar algo? O sea, creo que como dice Uriel, podría ser que, o sea, como bueno, las antiderivadas serían más bien solo una constante, ¿no? Cualquier constante. O sea que hay más de una desgradientización. Mm, yo creo que sí. Pues sí, por ejemplo, ¿quieren otra función que de esto de acá arriba? Ahí va. F de xy igual a coseno de x más seno de y más 10. ¿Esta función es la misma que esta? O sea, el gradiente sí. El gradiente sí, pero la función No. no. Hay más de una función que pueden dar como resultado este gradiente. Porque les recuerdo eso, la función lo que hace es su razón de cambio. ¿Hay varias funciones diferentes que tienen la misma razón de cambio? Sí, sí hay. De hecho, es muy obvio que tienen la misma razón de cambio, porque es una copia de esta, solo que un poco más arriba. ¿Ya vieron? Pero sus cambios son exactamente igual. Donde esta sube, y sube tanto como esta. Espero que eso y los otros ejercicios nos den más luz sobre qué significa hacer un campo conservativo. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo que esta también está bien? ¿El 0,0 es conservativo? Sí, Pi. Porque es gradiente de la función 1, o de la función 2, o de la función 8, o de la función menos 10. De cualquiera de esas que quieran. Sale, vámonos a la que sigue. A ver, ¿qué onda con esta? Hola. Hola. Bueno, pues primero definí como dos funciones. La primera para R2, que va de R2 en R2, Genial, y la segunda de R3 en R3. genial. Entonces, de ahí sacó dos campos conservativos, derivando cada una según sus variables. En la de R2 a R2, pues primero es la derivada de la función respecto a x, eso da coseno. Luego la derivada de la función respecto a y, eso da menos seno. Y las juntas. Ajá, y las juntas. Genial. Lo mismo con la de R3. Campo conservativo instantáneo. Ajá, exactamente. Y en este caso, pues nada más es igual aplicar el mismo proceso respecto a x, respecto a y y respecto a z y juntarlo. A ver, respecto de x, claro, da 1 porque estos no tienen x. Todo el mundo le hizo como como el truco de la suma y separarlas, ajá. Con respecto a y, pues da 12y al cubo. Ajá. Y respecto a z, pues es 2z nada más. ¿Están de acuerdo todo el mundo entonces que este es conservativo? Sí. Sí. Bien, todos veamos otro. ¿Qué tal este? Uy. ¿Por qué es conservativo el tuyo? Creo que es la misma lógica que la anterior. Genial. Va de R2 a R2, coseno de X más E a la Y. Y después la derivada de coseno de X es menos seno de seno X. La derivada al respecto a Y es E a la Y. Y eso es lo que sale. Entonces sale seno de X. La misma lógica con la de R3 a R3. A ver, entonces derivamos esto con respecto de x, todo esto se muere, queda x a la cuarta, todo esto, luego con respecto a y todo se muere menos esto de aquí, queda y a la 3 por 4, y por último se muere todo esto de aquí con la z y nada más queda 3z al cuadrado, entonces esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces con el Sí. la suma. Todo el mundo usó el truco de la suma por lo visto.
¿Este quién es? Arriba dice. Ahí. Samuel. Sí. Sí, Samuel, o no, platícanos rapidísimo cómo hiciste tu campo. Ah, bueno. Sí, se me escucha, ¿no? Yo tengo duda ahí. Bueno, ¿En el de Samuel? sí. A ver, primero que les ponga Samuel y ahorita si hay duda, a ver si la solución es el mismo. Va. Entonces, pues, primero tenemos una función que va de R2 a R2. Yo puse que esa función fuese 3x cúbica más 2y cuadrada. Entonces tenemos que el campo conservativo sería igual a la derivada parcial de la función con respecto de x, coma, la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces, primero hay que calcular eso. Entonces, pues lo que hago abajo es poner justamente eso, la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y. Ok, que Esa sí. función. Y pues ya simplemente sustituyo en el campo conservativo. O sea, este es tu campo conservativo. Sí. Porque viene de una función que le hiciste su gradiente. ¿Mm? Fácil, ¿no? Y acá, el de R3, Pues más de lo mismo. Una función que va de R3 a R3. Esa función yo la declaré como 3x cuadrada más 2y cúbica más 5z a la quinta. Entonces, nuevamente tenemos que el campo conservativo sería igual a la derivada parcial con respecto de x, coma la derivada de la función con respecto de y, coma la derivada parcial de la función con respecto de z. Entonces, pues, hay que calcular eso. Entonces, abajito ahí es donde tengo justamente los resultados de que sale de la derivación parcial de cada una. Y pues al final simplemente sustituyo en el campo conservativo. Ok, si las cuentas no me fallan, si las derivas también. Entonces yo solo tengo una duda, que no es si la misma duda que tenga... ¿Quién tenía duda? Yo. Yo tengo una duda, Samuel. A ver, en tu función original pon f de 1,1, ¿qué te da eso? 5. 5. Y tú dijiste que esta era una función de dónde a dónde. No, entonces es una función de R2 a R1. Exacto. A diferencia de tu campo. Vamos a llamarle G a este campo. G de XY. ¿Qué pasa si le pongo G de 1,1? ¿Qué obtienes ahí? 9,4. 9,4. ¿Cuál es la que es una función de R2 a R2? El campo conservativo. El campo. Los campos son funciones de Rn a Rn. En esta clase solo veremos de R2 a R2 y de R3 a R3. Pero entonces esta sí va de R2 a R2. ¿No? Sí, y sí, es sí. importante recordar eso porque, pues sí, son como dijo Diego al principio, es que son de índole muy diferente. Esta tiene dos variables y parecería que no tiene relación, excepto por esta definición que acabamos de hacer. Pues porque por esta definición y por esta operación, que no es una operación obvia, es derivar la función. Cuando tú derivas la función, en vez de obtener una función que va de R2 a R, obtienes una matriz de dos entradas, cada una correspondiente al cambio de X y al cambio de Y, ¿no? Entonces, la función derivada, es una función de índole muy diferente de la función original, ¿no? Y otra vez les recuerdo las razones profundas para eso, porque para sacar la función derivada necesitaba una matriz que aproximara la función, pero esa matriz va cambiando punto a punto, pero esa matriz tiene que ir de R2 a R, las matrices de R2 a R son de dos columnas por un renglón, entonces es algo que es equivalente a un vector. En la primera entrada era el cambio con respecto de X, en la segunda entrada el cambio con respecto de Y, entonces quiere decir que esto es, gracias Samuel, quiere decir que esto cambia muy, muy diferente la expresión de la función derivada de la función original, ¿no? Lo cual es natural, también pasaba en Mate 1, ¿no? Nada más que acá hasta cambió de dimensión. En Mate 1 sí es cierto, en Mate 1
la función derivada iba de R1 a R1 y la función original iba de R1 a R1. Ahora cambió hasta el dominio, pero es normal, ¿no? Obviamente, si esto es cuando lo consideras así, con las dos en variables. Recuerden que cuando para sacar los valores de cambio de la función se hacía puntualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, para sacar el valor del gradiente en el 1,1 y ver si hay máximo, mínimo o algo ahí, pues entonces evalúa la función y ahí ya nada más es 1,1, una matriz normal. Pero ahorita estamos manejando todas los vectores gradientes en toda la dirección y eso hace un campo vectorial. ¿Están de acuerdo? No sé, ¿hay más dudas con respecto a este problema? ¿O era esa duda también la que preguntaba? Alguien dijo que sí tenía dudas. No, era la misma. ¿Era la misma? Bien, entonces. Sale. Entonces vamos a esta, la que sigue. Está. No estoy, profe. Ok, igual hazlo la suma aunque se pone creativa porque pone X a la X. Está re bonita esa. Sí, Entonces, créanme que la derivada sí es eso, porque no sé, pero sí. a ver. La derivada... Sí, ¿no? Porque hay que convertir... Es que el lío es que hay que convertir eso a una exponencial, ¿no? Sí, y aplicarle cadena. ¿Al qué? Y aplicar regla de la cadena, ¿no? Va. Entonces, ¿cuál es tu campo conservativo? Mi campo es el que está hasta abajo. Este. Ajá. Entran dos cosas, las X y las Y, y salen dos cosas. Sí. Sale. ¿Y eso viene de quién? De esa función, de esta arriba. Sale. ¿Y cómo derivaste esa función? A ver, platícanos. Bueno, primero la parcial respecto a X, pues la derivada de X a la X nos da X a la X por logaritmo natural de X más 1 y la parte de la Y pues se pierde y la derivada con respecto a Y se pierde la parte de las X y nos quedaría un medio de Y a la menos un medio y se puede escribir como 1 sobre 2 raíz de Y, creo. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues ya lo juntamos para hacer el gradiente y entonces en la coordenada X pues nos queda X a la X por logaritmo natural de X más 1, coma un medio de Y a la menos 1. Ahora solo me queda la duda de ¿por qué el más 1? Creo que sale en la cadena. Es que si lo hago por la cadena que saber X elevado al algo, ¿no? Ah, no, pero ahí, a ver, espérate. Deja pensarlo rápido. Buena pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se deriva eso? Es que Es la que varia... justo nunca había derivado eso, entonces me dio curiosidad y lo puse en una calculadora de derivadas. No, es que trampa. Ah, ¿cómo se deriva eso? Sí, creo que hay que convertir a... ¿Cómo se llama? Creo que hay que convertir a la Al exponencial logaritmo normal. es que lo chido de eso es que siempre puedes poner una exponencial en la base canónica, ¿no? En la base de la exponencial, del número de Euler, ¿no? Déjenme ver si me acuerdo. ¿Cómo va eso? Si tú quieres a la b,
Entonces esto es igual a e a la b por logaritmo natural de a, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. ¿Por qué es esto? Porque por leyes de los exponentes esto es igual a e a la logaritmo natural de a elevado a la b. ¿Están de acuerdo? Por leyes de los exponentes. Potencia de potencias, los exponentes se multiplican. ¿Ahí estamos todos? Entonces, exponentes, potencia de potencias es equivalente a multiplicar este exponente por el de afuera. ¿No? Y entonces de ahí ya sale directamente porque el logaritmo natural de a al que le aplico exponencial se cancela el exponencial con el logaritmo natural y quedaría solo el número a elevado a la b, que es justo lo que quería. A ver, entonces con esa debe salir. Entonces, x a la x, según esa regla, debería quedar como e a la x logaritmo natural de x. Ah, con razón va a salir suma, porque esto se convierte en una multiplicación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo derivo esto? No, pero, oye, sí está entretenida. ¿Cómo derivo esto con respecto de x? Bueno, pues primero la exponencial tiene algo adentro, entonces regla de la cadena, ¿no? Entonces, esto a la algo queda igual, e a la x logaritmo natural de x, lo cual explica por qué va a volver a aparecer esto, porque es exactamente eso. Por la derivada de lo de aquí, x, ya vi por qué va a salir la suma. Logaritmo natural de x. Oye, lo que ya no me convence es lo demás. ¿Derivado? ¿Voy bien? Chéquenme si estoy Creo que sí. Y entonces derivada esa multiplicación quedaría, bueno, esto ya lo voy a convertir para que quede como allá arriba. Esto ya lo voy a convertir directamente en la parte de la izquierda. Ya lo voy a convertir en x a la x porque noten que es exactamente lo mismo que es x a la x. Y la de la derecha, a ver si es cierto que queda esto que dice aquí. Sí va a quedar, ¿ya vieron? La magia de Sirena. Derivo la primera con respecto de x, queda 1, entonces nada más queda el logaritmo natural de x, más la derivada de la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, ahí está la magia. Derivada del logaritmo natural de x, pues 1 sobre x, y x sobre x, qué bonito. Está bien, bonito ejercicio de derivación. Pero ¿por qué pero pero qué trampa, Bere, si decías que querías derivar algo que no sabías, entonces ¿por qué no fuiste a ver cómo se derivaba? En vez de preguntárselo a la calculadora. Es que ya era muy noche, profe, y tenía sueño. Pues entonces hubieras puesto coseno. Bueno, va. ¿Y esta de acá? ¿Este es conservativo o no es conservativo? Sí, esa lo saqué de una tarea, Ujú, que es una función de una velocidad, las k son constantes, genial. y pues igual para sacar el gradiente, pues la parcial con respecto a x, nada más nos quedaría el 2k, Ujú. y pues se pierde lo demás, la parcial con respecto a y igual es 2k, y la parcial con respecto a z es menos 4k. Genial. Entonces, nuestro gradiente pues nos quedaría 2k, 2k, menos 4k. Notita random, el campo es conservativo cuando su rotacional es igual a 0. Solo que algo está muy raro allí. ¿Las Ks? ¿No? ¿Cuál es la función que está sacándole su gradiente? Chan, chan, chan. La B. Eso está bien raro. ¿Por qué? No, la B. No, sí, no, ya vi la B. Más bien lo que veo raro es que tú le estás poniendo. A ver, eso sí, ahora sí ya me intrigó. ¿Por qué dices que esto es una función velocidad?
Sí, decía mi tarea. Ajá, Es que yo lo veo bien raro porque si es una función velocidad, ¿dónde están los vectores de la velocidad? ¿Velocidad de qué? velocidad de flujo. Órale. Pues no sé por qué le llaman velocidad de flujo si no son vectores. Yo tampoco sé mis profes de física. Pero sí dice que es un flujo y el campo de velocidades está dado por esa función. O sea, es un campo vectorial de velocidad. Pero Y a ese campo le tuvimos que sacar otro campo. es que lo que me llama la atención, yo el que veo como campo es este. Este no parece un campo. O sea, este no va de R3 a R3. ¿O sí? Quizá fue la notación que no nos pusieron las comas. No, pues es que además, efectivamente, esto no va de R3 a R3, hasta tienes más y menos. Faltarían los canónicos. Es que a lo mejor sería un campo de rapidez, no sé. O sea, a lo mejor hay un abuso de notación que le llaman de velocidad, pero no sé exactamente. O sea, me intriga el fenómeno físico. ¿Qué sé? ¿Cómo que dijiste en campo? ¿Cómo? ¿Velocidad de flujo? Lo voy a revisar, pero está raro que no sea un vector, ¿no? Quizás sí faltó justamente los canónicos. Tiene sentido. Pero si pones los canónicos, entonces esto ya no puede ser su gradiente, porque los gradientes, o sea, no sé si sea un abuso de notación de los físicos de los que siempre hacen, pero nota que esto está bien así como lo pones, porque esto es una función a la que le puedes sacar un gradiente. Pero de hecho, igual que el comentario que le decíamos a tu compañero, es que tú pones que esto va de R2 a R2, no es cierto. Si yo le pongo 1,1, ¿qué da de resultado esta función? 2. 2. Eso no está en R2. No. O sea, es R2 a R2, el gradiente. Y El el otro es gradiente. gradiente de R3 a R3. Exacto, pero otra vez esto no va de R2 a... Esto no es un vector. Me llama la atención que sea la velocidad de algo porque no es un vector. Generalmente a los físicos les gusta que las velocidades sean vectores. Puede ser que no sea el caso, puede ser que haya un caso especial, no sé. Es más probable, o sea, no como directamente hacia los físicos, sino más bien como error de cuando me mandaron la tarea. O error que yo haya escrito mal la tarea. No sé. Pero el chiste es que esto sí se le puede sacar su gradiente. Si fuera vectores, Entonces, no se le podría sacar su gradiente. De hecho, quitarle la flechita. de hecho, esto que pones aquí. Esto sí tiene sentido. Yo más bien creo por lo que pones aquí que esto es la velocidad. Revísalo con cuidado. Esto tendría más sentido que fuera una velocidad. Ok. Por el gorrito. O sea, las velocidades, pues se le pone gorrito y flechita porque asumes que es un qué. Vector. Y esto sí es un vector. Esto no es un vector. Ok. Revisa con cuidado tu tarea. Sí. De hecho, estoy pensando... ¿Qué dices que era velocidad de flujo? Ajá. Bueno, o sea, es un flujo y esa es la función de la velocidad de las partículas dentro del flujo. ¿Esta? Ajá. Yo creo que esta. Estoy sospechando que esta es algo así como la diferencia de potencial. A ver, revísalo. Ok. Si son partículas moviéndose en un campo electromagnético, me sospecho que esta es como la diferencia de potencial. O sea que te dice dónde hay más acumulación de carga y dónde hay menos acumulación de carga. No sé qué partículas están moviendo. O si fuera viento, por eso estoy sospechando eso. O si fuera viento, esto indicaría la presión, la diferencia de presiones. ¿Te acuerdas lo que tú misma dijiste en tu dibujo? En el que cuando nos interpretaste lo del windy. Ujú. Dijiste que se está yendo para allá porque ahí hay ¿qué?
Baja presión. Baja presión, ¿no? Esto te indicaría la baja presión, pero esto, que sería el flujo de Windy, te indicaría hasta dónde se está yendo. Revísalo, a ver qué. A lo mejor hasta sí te ayuda a entender mejor, pero yo sospecho que esto no es la velocidad. Yo sospecho que esto es la velocidad. Ok, gracias. A ver, ve. Mira, y es que más lo reafirmo por esto de aquí, porque aquí estás haciendo el producto ¿qué? Cruz. ¿Y el producto cruz cuántas entradas necesita de este lado? 3. ¿Y de este lado? 3. ¿Y cuántas tienes en B? 1. Ah, algo está raro. Me sospecho que la B es esto. Revisa tu tarea y dime qué es esto de aquí. Estoy casi seguro que es otra cosa. Algo como la diferencia potencial. Es que ya vi la película, por eso. Vere, te hubieras metido a esta película antes de llevar esas materias feas. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero pues ya ni modo. Y no es cierto que son feas, han de ser re bonitas. Sale Diego. ¿No está Diego? ¿No estaba hace rato? Pero a ver qué opinan. Esta función, ¿qué pasa si le saco su gradiente a la función x? ¿Cómo? ¿Qué pasa si saco el gradiente a esta función? Buena pregunta, ¿cómo se le saca el gradiente a esta función? Y a la 2, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Se le puede sacar el gradiente de esa función o no? ¿O su derivada? O sea, sé que el amarillo ya es el gradiente. ¿No? Fíjense que este no Ok. tiene gradiente y este le saca gradiente. Entonces quiero verificar cómo se saca el gradiente de esta función. ¿Qué opinan? ¿O les truena la cabeza? ¿Se le puede sacar el gradiente a esto? ¿No ven algo sospechosamente diferente de todos los ejemplos que hemos hecho? Pues aquí derivó cada término, ¿no? Ah, ok, pero noten, Que va de... esto es una función y aquí lo dice que va de R2 a R2. Entonces cada término toma cada término, a pesar de lo que parezca, cada término depende de cuántas variables. De uno. No, de dos. Ah, sí, sí. Aunque no la uses, no quiere decir que no dependa de las dos variables. Entonces noten una peculiaridad de esto. Esta, puedo sacar la derivada de esta, la derivada de 5x, y de hecho así es como se saca. Puedo sacar la derivada de 5x cuadrada con respecto de y puedo sacar la derivada de 5x cuadrada con respecto de, con respecto de x, y puedo sacar la derivada de 5x cuadrada con respecto de y. A su vez, esta también, la de 10y cuadrada, puedo sacar su derivada con respecto de x y puedo sacar su derivada con respecto de y. ¿Sí o no?
Sí, Déjenme ponerlo para que quede más claro. O sea, nada me prohibiría, por ejemplo, poner aquí una X. Digo, aquí una y aquí una X, para que sea énfasis de que vean que se puede poner de las dos variables. O sea que de hecho esto depende de dos variables, solamente que pues nadie te obliga a usarla, aunque dependa de las dos variables, ¿no? De hecho podrían ser constantes, tal como hizo uno de sus compañeros anterior, que no variara ninguna. O sea, aquí solo varía la X, la Y no varía, entonces no aparece. Aquí solo varía la Y, la X no varía, entonces no aparece. Pero técnicamente sus dos variables independientes son estas dos. Entonces tiene sentido preguntarse, ¿cómo varía esto respecto de X? Y te va a dar la respuesta a esta derivada. Pero también puedes preguntarte, ¿cómo varía esto respecto de Y? No va a variar nada, va a dar 0. Vean, la derivada de 5x cuadradas con respecto de Y va a dar 0, pues no varía nada, pero de que se puede preguntar, se puede preguntar. Eso quiere decir que derivar esta función te va a dar esto de respuesta. Te va a dar 10x, 0, porque varía 0, 0,20y. Pero les tengo noticias, esto no es un campo vectorial. ¿Ya vieron? Es que este es ni más ni menos que lo que hemos llamado la matriz jacobiana. Y es porque él, aunque todo el mundo lo ha estado poniendo como Bere y como no sé quién más que lo puso, él sí puso una función de R2 a R2. Las funciones de R2 a R2, su derivada son los jacobianos. Pero un jacobiano no tiene que ver con un campo vectorial. Chan, chan, chan. Le vamos a poner aquí que lo corrija Diego. Tiene que ser una función de... Tiene que ser de R2 a R. Las funciones de R2 a R son las que sí tienen derivada gradiente. Esta no. Esta su derivada es un jacobiano. Y por cierto, ya que andamos en esas, noten que el jacobiano, para que les vuele más la cabeza, es una función que va de R2 a R4. Chan, chan, chan. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. No se preocupen, no vamos a ver esto. Pero ¿Qué? no entiendo por qué va R4. Pues porque ¿cuántas entradas tiene? O sea, pero cuando... bueno, creo que me estoy confundiendo cuando se hace la multiplicación con un vector. Claro, porque acuérdate que cuando se hace la multiplicación con un vector, no agarrabas el jacobiano en general, lo evaluabas en un punto. Ah, sí. Entonces automáticamente evaluabas y por ejemplo le ponías 1, 1, entonces esto quedaba 10, 0, 0. Por ejemplo, en el 1,1 esto queda 10, 0, 0, 1. No, 10, 0, 0, 2. Y eso es una matriz de 2 por 2 normal, que te hace una función de R2 a R2. Una función de R2 a R2 que te aproxima a esta función de R2 a R2. Por eso esa va de R2 a R2 y esa va de R2 a R2. La matriz jacobiana evaluada, todas las derivadas evaluadas son una función lineal que te aproxima a la original. Entonces una matriz de 2 por 2 es una función que aproxima linealmente a una función de R2 a R2. Pero cuando tomas la expresión del jacobiano en fórmula, nota que lo que va pasando es que cada que le metes un R2, o sea, cada que evalúas la matriz, te regresa 4 números. Cada una de las entradas de la matriz. Entonces, cuando está en general, es una función de R2 a R4, pero por eso les dije que no íbamos a andar mucho en eso, para que no les volara la cabeza. No es harina de este.
Ah, vale, vale. No Sí, es, gracias. no es materia de este sueño. ¿Sí? Pero es una observación. Entonces, noten que otra vez, entonces, ¿por qué necesitamos, cuando tú derivas, digamos que te cambia las dimensiones bien canijo, ya lo habíamos dicho. Entonces, por eso necesitaba una DR2R2. Porque cuando tengo una DR2R2, está su cambio con respecto de Z, entre los dos arman la matriz. Entonces, cada que tengo un punto me da dos entradas, entonces una función de R2 a R2. Que cuando lo evalúo, se convierte en un simple vector, y ese vector es el vector gradiente en ese punto que me permite aproximar la función en ese punto. Un vector gradiente es una matriz de dos columnas por un renglón, entonces es una matriz que te permite multiplicar por vectores de dos entradas y obtener aproximar una función de R2 a R. ¿Qué quieren? El asunto por lo que se complica y por lo que van apareciendo, por lo que cuando haces la fórmula de la derivada jacobiano o gradiente, por lo que se hacen más entradas, es por todos los lugares donde tienes que medir la razón de cambio, ¿no? O sea, aquí tienes dos funciones y cada función tiene su razón de cambio respecto de X y respecto de Y. En total vas a tener 4 razones de cambio. En una función de R2 a R2, nada más tienes una función con dos razones de cambio, la de para dirección de X y la de dirección de Y. En una función de R1 a R1, solo tienes una función y solo tienes una dirección de cambio, ¿no? Por eso va pasando todo eso. ¿Sale? Lo mismo le pasa a esto, pues con razón estaba hecho bolas Diego, porque creo que sí es el mismo Diego, ¿verdad? De la pregunta al principio. Con razón está hecho bien bolas, porque pues claro, esto sí, no, su gradiente no es esto. De hecho, esta función no tiene gradiente. Tiene dos gradientes, ¿no? El gradiente de la primera entrada, el gradiente de la segunda entrada. ¿De acuerdo? A ver acá cómo ven. Emiliano, ¿ahí andas, Mauro? ¿Ves? Depende de quién pregunte. Yo pregunto. Sí, aquí ando. Solo un poquito del internet inestable, pero aquí estoy. A ver, entonces, rapidísimo, ¿tú sí tienes una función de R2 a R2? Sí. Ah, la que está al final. La primera es de R2 a R1. Ajá. La primera. Y entonces, ¿cómo sacaste de esa la segunda? Pues con el gradientito. Entonces fue la derivada parcial respecto a X de la función y la derivada parcial respecto a Y de la función. Y ahí casi solo es aritmética, entonces aritmética con fórmulas de derivada. De derivada. Porque la derivada esta es un medio por raíz cuadrada, por y a la menos 1, ¿no? Por y a la menos un medio. Ajá, y entonces bajé el y un medio. Y porque y el un medio con 4, pues dados. Sí. Genial, ¿y allá? Más de lo mismo, pero aquí va de R3 a 1. Y sí, les metemos nuestros parametritos y nos arroja un único número, pero vamos a hacer lo mismo, el gradiente con respecto a nuestra función g, y va a ser la derivada parcial de g, con respecto que es 3x cuadrada. Después la derivada parcial con respecto a y, que es coseno de 2y, que sería nuestra u, y la derivada de u, que es 2y. Bueno, 2y la derivo y me queda nada más 2, y al final es nada más la z, que es 4 por 5, 20, y z menos 1, 3. Va. Y genial. Y acá la de Diego Ríos. Hola, soy yo. Se me fue la luz. Tú no eras el que preguntaste. No. Ah, genial. A Somos ver acá. Diegos diferentes. Aunque creo que tienes el mismo lío. ¿En serio? A ver, ¿cómo sacas el gradiente de esta función que pusiste? ¿De la de arriba? Pues esta, ¿no? ¿Esta es la función o no? Ajá. Pues solo, no sé, derivo.
Ajá. Y eso, pues, ¿Derivas con respecto de quién? con respecto de Y, o sea, pues Y de Y con respecto de y de X con respecto de X. Y te voy a enseñar por qué eso está bien raro. Porque por lo que acabamos de aprender, esto es y multiplicado por 0,1 más x multiplicado por 1,0. No, no, al revés, al revés. ¿Sí o no? Ujú. 1,0, 0,1. ¿Y tú vas a aplicarle la derivada parcial con respecto de x a esto? ¿No lo ves raro? Mm, Pero eso no nos daría, este, eso no nos daría igual, o sea, como Y más X. No. De hecho, otra vez tú ya hiciste las cuentas. ¿Esto cuánto daría si hago las cuentas de adentro? Sí daría un vector. Bueno, no, no daría y más x porque tienes vectores aquí. Ya lo hiciste hace Ah, rato. no, pero, ajá, no, pero sin sin aplicar como la derivada. O Ajá. sea, nada más como Por eso, haz las cuentas. ¿Qué te da? ah, Y coma X. Exactamente. Y otra vez, ¿no ves algo raro? En aplicar esta derivada que mantiene su notación de mate 1 porque es la derivada de mate 1. ¿No te parece extraño? Un poquito. Pues porque no se usa así. La derivada de mate 1 sirve para... acuérdate que era este acuerdo. Agarra tu función y como tiene dos variables, solamente quédate con una y las demás como constantes. Pero era una función de dónde a dónde. Esto solo deriva funciones de R1 a R1. Ujú. Entonces no sirve para derivar vectores. Changos. No, changos, lo que está mal es que, igual como lo he dicho antes, es que tu función, para que tenga sentido hacerle gradiente, el gradiente tiene que ser de R2 a R1. Esas funciones tienen gradiente. Si tú quieres que esa función se parezca a x más y, lo único que tenías que poner aquí era qué función. Mm, ¿Cómo? O Tú me sea, dijiste, es para que que esto se parece como a x más y. Entonces, ¿qué función tienes que poner aquí? los X más Y, la Así de misma, ¿no? fácil. Te estás haciendo bolas porque estás pensando que la derivada mantiene las dimensiones y no mantiene las dimensiones de la derivada, por lo que acabo de decir. Porque cada que tú estás derivando una función de varias variables, tienes un montón de lados para donde sacar la razón de cambio. Bueno, en este caso no un montón, tienes dos lados. Y cada lado te va a dar una entrada de la derivada, que te va a volver a sacar algo de R2 a R2. Entonces tú lo que necesitas es X más Y. Ahora sí. O sea, ve lo que Ah, te está haciendo bolas. Dices, oye, es que está bien raro que acá haya vectores. Pues sí, porque sí está bien raro. En el momento que haces eso ya no hay vectores aquí. Y ya no está raro nada. Tú estás haciendo la parcial de X, la parcial con respecto de X más Y, que claramente cuánto da. eso sí da uno más lleno en esa. Uno. Bueno, no más Y. Deriva ayer con respecto de X, ¿cuánto te da? Le da
1 más derivada de y respecto de x. Eso, ah, no sé, como que se cancela. Bueno, no se cancela, pero daría algo como cero, creo. Daría exactamente 0. Porque otra vez, Bueno, sí. aquí no hay ninguna variable de aquí, por eso es importante esa notación. Esta derivada con respecto de x, aquí no hay ninguna variable x, ¿no? Pues, sí. Entonces Eso da 0, es una constante. Esto da 1 más 0, mejor conocido como 1. Y esto de acá, derivada de con respecto de y, de x más y, de la misma. Entonces daría 0 más 1 y ya igual 1. A 1. Ahora, ¿cómo se arma el gradiente? El gradiente de f de R2 a R se arma como la parcial con respecto de x, la parcial de f respecto de x, coma, la parcial de f con respecto de y. Lo cual quiere decir que en tu caso esto es ni más ni menos que ¿quién? Tal cual como lo Que pones acá. 1,1. También tus cuentas, lo que está mal es cómo pusiste esto. Bueno, o sea, más bien están mal tus cuentas porque lo pusiste mal y luego querías forzarlo, pero te salió bien. Solamente tienes que poner cuidado en cómo pones la función. Eso quiere decir que cómo tendrías que poner tu función aquí, que no acabaste, por cierto. No, porque esa fue la luz, perdón. Ah, esa es la de Pero, sí, pero pues ahí nada más igual le quito pues los IJK. Exacto. Tú no quieres una función que vaya de R3 a R3, quieres una función que vaya de R3 a ¿dónde? A R, A R perro. solita, a R1. Para que puedas Y derivar eso, esto con respecto de X, esto con respecto a Y, esto con respecto a Z, y con eso armar el vector gradiente. Ármalo. bueno. Sale, se nos fue ¿Así? ¿Así revisando. ahorita lo reescribo? Sí, sí, reescríbelo. Entonces, acá, ya después de tantos ejemplos, bueno, acá similar. Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me inventan cosas? Bueno, al menos los dos Diegos no me inventaron cosas de. Ellos iban de R2 a R2. ¿Por qué mienten aquí? Esto no va de R2 a R2. Si le pones, Uriel, si le pones 1 y 1, esto da un medio y esto da un medio y queda 1. Esto no va a R2. Ah, lo pegó con mi imagen. Esto no va a R2. Y lo mismo, esto no va a R3. Pero sí, sí está correcto aquí. Ay, ¿por qué yo no lo pude borrar? Yo no puedo borrar lo que ustedes escriben. Pensé que yo era el máster de todo. ¿No lo rayó de blanco? Es que es una ¿O lo imagen, borró? según yo. No, lo Utilice borró Lo puede el... pintar de ahorita lo blanco. borró mientras lo estaba. Es No, que pero lo... creo que lo está pintando, ¿no? Con blanco, Lo o pintó sea. de blanco. Qué chico listo. Ajá, Tiene el caso. hacks. Salí hacker. Es bien hacker. Ya entendí. O sea que puedo borrar su blanco y volver a ver. Miren. No, no la... Ya entendí. Dije, ¿qué clase de brujería es esto? Va, entonces lo mismo, ¿no? El mismo truco, pone esto, que es más y, y le pone derivada de parcial respecto de x, derivada parcial con respecto a y, da xy, muy bien. Entonces está bonito. Tenemos otro ejemplo lindo de campo vectorial, xy, es un campo vectorial, conservativo. Que este es un ejemplo bonito porque se puede ver, ¿no? Otra vez, si ponemos esto aquí, este ya lo habíamos visto, ¿no? Es todos los vectores apuntando hacia afuera, con la misma magnitud del punto donde está basado el vector, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que eso está mal. Entonces, cuando estoy muy cerca, están muy chiquitos. Son vectores muy chiquitos. Y cuando estoy lejos empiezan a ser más grandes, ¿no? Entonces vean, ese es un campo vectorial, así se ve, un campo vectorial. Estos están padres porque son puros ejemplos de campos
campos vectoriales conservativos y noten que aquí se ven así, conservativos. O sea, se ve como una cosa ordenadita. Entonces, y este de acá, 3x cuadrada, 4, todo el mundo utilizó el truco de la suma, entonces, inclusive hasta los que les pusieron vectores en realidad estaban pensando en este truco de la suma, y se cancelan los demás, entonces derivada esto con respecto de x, se cancelan estos dos, queda 6x, se cancelan estos dos con respecto de y, queda 24y a la 3, a la 6, a la 5, y se cancelan estos dos y queda derivada esto, es 50 por z a la 9. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya casi acabamos. Y ya también ya casi acaba la hora. Me la pasé revisando puros campos vectoriales. Ok, acá también lo mismo el truco de la suma, entonces parece que va a jalar. ¿No te faltó un medio por ahí? Ah, no, porque hay un 2. Ah, ya. El 2 sale y se cancela con el 1 medio. Y acá la derivada de esto con respecto de y se cancela y queda 30. Perfecto. Está muy bien, Mario. Y acá son 3 y cada una separada. Ah, este está interesante porque noten que puso e a la z primero y luego 5y. Cuando derivo con respecto de x se cancela todo menos el de en medio. Y entonces queda 5y, ¿no? Entonces está 5y como la primera entrada. Luego, la deriva con respecto de y, vean que aquí ya mezcló. La derivada con respecto de y sería 5, sería 5x, porque se va el y derivas esto, y es y a la 3 medios, ¿no? Menos 1, queda y a la 1 medio, entonces queda raíz cuadrada de y multiplicado por 3 medios. 3 medios de 4, 3 por 4, 12, entre 2 a 6, muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Y por último, la derivada esto con respecto de x se cancela y este porque no tienen x y esto queda igualito. Noten algo que ustedes habían dicho que a lo mejor era característica de los campos conservativos, que tuvieran las variables separadas. Este campo es conservativo y en medio tiene variables mezcladas. ¿Ya vieron? Pero es una duda. Sí. Por los ejemplos que hemos visto hasta ahora, pareciera que, o sea, sin importarlo, o sea, de dónde a dónde vaya nuestro campo conservativo, de las funciones de las que vienen, siempre van hacia R. ¿Esto se cumple siempre o no necesariamente? Sí, por lo que acabo de decir, no hay manera de que, no hay el gradiente solo sirve para las funciones que van de Rn a R. O sea, el gradiente solo se aplica a funciones que van el gradiente de f solo se aplica a funciones que van f de Rn a R, por la definición del gradiente. Porque la definición del gradiente es la parcial de f, pero no hay varias f's, hay solo una. La parcial de f respecto de x, luego la parcial de f, la parcial de f con respecto de x2. x1, x2, ¿no? Hasta f, la parcial de f respecto de xn, ¿no? O sea, por definición el gradiente solo sabe derivar cosas que van de Rn a R. Por eso fue el protagonista de nuestro curso pasado, donde veíamos puras funciones de Rn a R, ¿no? Bueno, de hecho nada vimos de R2 a R, ¿no? Creo que sí vimos alguna de R3 a R, ¿no? Pero el gradiente es eso, ¿no? Y piénsenlo porque, por ejemplo, en cosas de minimización de datos se usa. Y entonces siempre tienes que pensar en eso. El gradiente es esto, ¿no? El gradiente se aplica a esto, pero tiene un significado más profundo que por lo visto se está medio vislumbrando porque como estamos estudiando campos conservativos, a ver, ya deberían sospechárselo por intuición de
de estudiante. Estamos estudiando campos conservativos. Estamos estudiando campos vectoriales. Y la primer ejemplo de campos importantes, la primera familia de campos importantes que estamos sacando son los conservativos, que tienen relación con esta función. Y Bere ya nos puso un ejemplo en el que parece que en física lo usan. Esta función junto con su campo. Y además nos dijo que luego habría que ver algo que rotacional no sé qué. Entonces como que ya está anunciando que esta familia va a ser importante por alguna razón, ¿no? Pero sí, en principio, eso, el gradiente se saca solamente a funciones de Rn a R, solamente. El campo vectorial hay de muchos, no tienen que ser todos igual. Ya quedamos que seguimos con nuestras sospechas de que quién sabe qué le está pasando, porque pues no parece que podamos encontrar claramente que es conservativo. De hecho, por ahí hay alguien que ya sospechó que no es conservativo. Ahí lo guardaremos para cuando tengamos más criterios para ver si es conservativo. Pero hasta ahorita, pues sí, cierto, ¿no? Toda la receta de estos, ¿quién dijo ese dibujo? La receta de todos los campos ha sido igual, ¿no? Agarro una función, le saco su gradiente, aquí lo sacaron por vectores, ¿no? El gradiente de esto es 6x, 2, y esta 6 se va en los dos casos y queda 6x,2 y salen campos. Y por definición son conservativos. Aunque parece que hay no conservativos, como el que estamos ahí peleando hace rato, ¿no? Esto igual, ¿no? Deriva esto con respecto de x, 2x, derivo todo esto con respecto de y, 2y, se cancela las demás, derivo todo esto con respecto de z, queda 2z. Creo que ya había salido, alguien lo repitió. Dije que no se valía repetir. Y por último... este está bonito, igual, ¿no? Pero noten que todo el mundo me puso con variables separadas los campos, y no, aquí hay un ejemplo, bueno, casi todo el mundo, en el que sí salen juntas, ¿no? Ya se me acabó la hora, pero voy a poner el mío rapidísimo. Por ejemplo, entonces puedo poner como f igual a seno de x, y. ¿Cuál sería su gradiente de ese? Coseno de x, coseno de y. ¿Cerca? Yo creo que no están derivando bien. Es regla de la cadena, ¿no? Es regla de la cadena. Entonces queda igualito lo de adentro, pero por la derivada de lo de adentro. Coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto de x. Y coseno de x, ¿no? Y coseno de xy. ¿Y en el otro? X coseno de xy. X coseno de xy. ¿Por qué les quería poner Porque es otro ejemplo en el que vean que están combinadas en los dos lados. Y sin embargo, sí es un campo conservativo, porque viene de derivar una función. De hacer el gradiente de una función, ¿no? Entonces es conservativo. Nos vemos el martes. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye, bye. Nos vemos. Feliz fin. Profe, una duda. Sí, ¿qué pasó? Es del ejercicio 36, ¿será? El ejercicio. Déjame ver el número. Ajá. Ajá. ¿El 3 que está ahí está a propósito o fue un error de dedo? No, fue un error de dedo. Ok. Va. Quítalo. Es que ya me estaba espantando. No, tiene que estar sin nada. ¿Y nos recomienda alguna fuente donde podamos, pues, leer para que se nos haga más fácil eso? Seguimos en el Stuart, solamente, perdón, creo que no les dije dónde estamos. Porque es que no leí esa parte y como que todavía no me hago la idea. No se llama campos conservativos esa parte. Se llama integrales de línea. Aquí, sí se llama campos vectoriales. Acá Ajá, de hecho viene hasta el final. Justamente lo de los conservativos. Ajá, pero viene muy poquito. Por eso le decía que si conoce alguna otra. No, mira, aquí hay. Es que le llama gradiente. No me di cuenta. No. Sí, aquí está, gradiente fill. Sí, pero aún así, siento que, bueno, con lo que leí ahí, todavía no me hago una idea de
¿Qué Acá podría ser? está a vector field y scalar conservativo si es el gradiente o son escalar function, sí. O sea, aquí también es que aquí lo define de las dos maneras. Y a la Entonces ya función con lo, f le llama potencial. Es esto. Sí, sí entonces ya tiene con muy lo que poquito. sabemos ya lo podemos resolver. Pero es que no hay mucho más de eso. Acá adelante continúa más. Ok, es que sí es cierto. Ahí no se echa esto. Ya es que pensé que ahí se echaba. No, lo ve después. Pero el tip para echarse eso es que revises esto de acá. Eso es de antes, de Mate 3. Punta. Sí, sí, qué bueno que preguntas, porque es que eso sí es en otro lado. Para poder resolver eso que dices, solamente tienes que recordar esto de acá. Creo que es acá, en derivadas parciales. Sí, justo para ese ejercicio es que hay que regresarse mucho antes. Ok, va, entonces voy a leer de nuevo ese capítulo y ya lo intento otra vez. Ay, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? Derivadas iteradas. Acá, no, aquí, sí, por aquí está. Porque derivadas iteradas. ¿Dónde están las iteradas? Hay una parte donde habla de las derivadas iteradas. Acá. Acá. En las derivadas iteradas, léete esta parte. Aquí. Giger derivada. En la página 772. 772. Muchas gracias. ¿Te acuerdas que se puede derivar? Aquí están los ejemplos, ¿no? Léete los ejemplos y ahí va a quedar más claro cómo hacer ese ejercicio. Ok, va, muchas gracias. Pues bonito fin, profe. Nos vemos. De nada.